Jóvenes y señoritas de quinto de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación. Vamos a concluir la literatura clásica oriental hablando de la egipcia. En el libro de Coreco, en la página 25 y 26, tenemos ahí teoría. Pero nosotros vamos a hablar un poco del contexto histórico, que no lo tenemos en el libro. Pero vamos a recordar o aprender que la literatura egipcia o la cultura egipcia se desarrolló en la parte occidental del río Nilo. Al antiguo Egipto también se le conoce como la ciudad Heliópolis. Ahora, la cultura egipcia abarca desde el año 2755 hasta el 332 antes de Cristo. La cultura egipcia se estableció en base a etapas o dinastías a cargo de reyes o faraones. Su máxima representatividad religiosa fue el dios Ra, dios del sol, y sus textos religiosos, acontecimientos políticos y narraciones se encuentran en pirámides y se encuentran en tumbas. En cuanto al origen de la literatura egipcia, también vamos a reconocer que ellos fueron los primeros que desarrollaron un libro y que esos textos han sido recopilados en papiros. Antes de papiros, en paredes, en tumbas y en pirámides. La autobiografía también se le atribuye a la literatura egipcia, que es una de sus formas más antiguas. Ahora, vamos a empezar con lo que tenemos en el libro, su escritura. Los egipcios presentaron un sistema de escritura antigua y a la vez de tres tipos. La primera fueron los jeroglíficos que encontramos en las paredes, en las tumbas. Y aquí he traído una imagen que ustedes van a poder hacer una comparación o más o menos una traducción. Miren aquí, un ave representa la A, un pie, la B, un bastón, la C. Entonces, si yo tengo esta equivalencia acá, podría decir que puedo hacer la lectura de un texto antiguo en jeroglífico, que fue la primera forma de escritura. Después también tenemos la hierática, que fue el segundo sistema de lectura de la literatura egipcia. Y también aquí tengo una imagen donde ustedes pueden hacer la comparación o pueden hacer la equivalencia. El tercer tipo de escritura fue la demótica, también conocida como popular, porque cabe recalcarles que la jeroglífica y la hierática eran utilizados para textos políticos, para textos formales. Sin embargo, la demótica es para la elaboración de cantos del pueblo. En el año 900 a.C. es donde surge la escritura demótica. Representa la democratización. Ustedes saben que la palabra democratización se refiere al gobierno de un pueblo. En este caso se refiere a la escritura, que es una simplificación de la anterior, que es la hierática. Y también la demótica se puede escribir más rápido, porque es en cierta forma una letra cursiva, refiriéndonos a la hierática. Aunque la escritura jeroglífica, la hierática, dice, y la demótica aparecieron en diferentes épocas, sí se continuaron utilizando en diferentes áreas, en diferentes aspectos. Y con el tiempo, esa escritura se volvió a su forma oral. Y a ese lenguaje oral de esas tres formas de escritura se le llamó copto.
Ahora, ¿qué temas se abordaron? ¿Cuál es la temática de la literatura egipcia? Nosotros sabemos, por cultura general, que la literatura egipcia fue eminentemente religiosa. ¿Qué es lo que sobresale? Sus himnos a los dioses y el resto de textos que son mitológicos y funerarios. Posteriormente, ¿ya? Se crean textos sapiensales o textos filosóficos. Primero están las oraciones de los reyes para magias, para conjuros. Después están, ¿qué? Las oraciones para los faraones, las oraciones de un campesino o por los animales, y también los conjuros para después de la muerte. Al final o finalmente, la temática es donde ya se vuelve más filosófica, más científica. Como por ejemplo, una de las temáticas es los desastres del periodo 1, del primer periodo a periodo 1. Ahora, en cuanto a los tipos de literatura en la egipcia, podemos mirar tres. La primera es la secular, la segunda es la legal y la tercera es la didáctica. En la secular están todos los poemas o escritos bibliográficos, históricos, científicos, matemáticos y de medicina. Eso es la literatura secular o instructiva. En la legal están todas las cartas, documentos y escritos por funcionarios del gobierno. Y en la didáctica están las compuestas como propaganda política para enseñar a los jóvenes a ser leal a la dinastía. Ahora, en cuanto al estilo de la literatura egipcia, se crearon mitos, fábulas, cuentos, proverbios, oraciones y una incipiente práctica teatral en forma de ritos para sus funerales. También hay el tratamiento de la moral, la fantasía y la mitología como un entorno de la literatura básica. Y el simbolismo y finalidad didáctica. Eso es el estilo. En cuanto a sus manifestaciones literarias, los antiguos egipcios no solamente escribieron textos en paredes, tumbas y periódicos y obeliscos, sino también en papiros, en forma de libros. Por eso a ellos se les atribuye la primera formación de los libros. Por ejemplo, del Imperio Antiguo hay los textos de las pirámides y máximas de Tautep. En el Imperio Medio, la historia del náufrago y la historia de Sinué. Y en el Imperio Nuevo, que son como etapas dentro de las manifestaciones literarias, está el libro de los muertos por ritual funerario y también los cantos de amor. Ahora, en cuanto al libro de los muertos, vamos a mencionar que es anónimo. Era conocido en la Edad Media, mucho antes de que pueda extenderse. Ahora, en el libro de los muertos, nosotros podemos ver esta representación aquí, ¿ya? Aquí vemos a Anubis, quien es el que dirige a los muertos, para ver si ellos van a pasar con la ofrenda que ellos tenían. Esta parte de la explicación de los libros de los muertos me recuerda bastante a la película Dioses de Egipcios, ¿no? Que tenían que pagar una ofrenda para ver si su alma va a ser salva o no. Aquí vemos a Thor, a Horus, a Osiris y a Isis. Son los dioses egipcios. Ahora, en el libro de los muertos, que contiene los conjuros y oraciones, también están los himnos, letanías y fórmulas mágicas. En la mayoría han sido escritas acompañadas de ilustraciones en los papiros. Y estos papiros se colocaban en las tumbas de los nobles egipcios. Aunque algunos de ellos han sido escritos en las cámaras, en los corredores de las pirámides,
de los reyes de la quinta y la sexta dinastía en el Saqqara. Por eso también se conoce como textos de las pirámides, los cuales han sido escritos en jeroglíficos, estrictamente. Ahora, ¿quién es el representante de la literatura? Tenemos a Mahoma, o también es conocido como, o sea, el nombre verdadero, Mohamed o Mahomet. Nosotros lo conocemos como Mahoma. Esto es un poeta árabe, fundador de la religión musulmana. Nació en Meca en el año 570 a.C. y desciende de la familia de un pobre de la tribu de Quraysh. Queda huérfano a cargo de su tío. A los 40 años, Mahoma optó por pasar largas temporadas en el desierto. Ahí recibió la revelación de Alá. Y debido a la multitud de sus seguidores, las autoridades lo vieron como una amenaza y comenzaron a perseguirlo. Mahoma huye en el año 1622. Esta fecha es considerada como la égira o fundación de la era islámica. Poco antes de morir, Mahoma realizó una peregrinación de Medina a la Meca, lugar de nacimiento, la cual lo convierte en un rito obligatorio para todo musulmán. Ahora, a él se le atribuye la única manifestación literaria, en este caso de los musulmanes, que es el Corán, el cual es una lección de sentencias inspiradas supuestamente o reveladas cuando Mahoma estaba en el desierto por Alá, que es el ángel Gabriel para ellos, y está recopilado hasta el año 650. El Corán se divide en 114 libros o suras, que a su vez están formados por versículos o aleles. ¿En qué idioma fue escrito el Corán? En árabe. Y usa mucho el recurso estilístico que es la repetición o la descripción también. La gran combinación perfecta del Corán está entre la rima y la prosa. Los enunciados son cortos y rítmicos y constituye el libro sagrado del Islam, y en él se expresa el credo e incluye su ley. Jóvenes, terminamos con esto, la literatura clásica oriental. Vamos a trabajar en el libro de actividades, una lectura, vamos a analizar el estilo y el contenido, el tema, el personaje, para luego realizar la actividad en el cuadro.